El Señor, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Jones y Wagner. Este mensaje debía presentar en forma más prominente ante el mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Testimonios para los ministros, página 91. Hoy, hermanos, el mensaje que te vengo a presentar es el mensaje más hermoso que Dios tiene para el ser humano, y es la justificación por la fe. Tú eres salvo porque Dios murió por ti. Nada más. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted nada más tiene que creer, querido. La Biblia dice que el que creyere, que dice, será salvo. Mas el que no creyere, que dice, será condenado. ¿Hemos creído o no hemos creído en Cristo Jesús, queridos? Hemos creído en Cristo Jesús. Dice la Biblia, hermanos. Dice en Gálatas 3:29, y si vosotros, dice, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Dice o no dice que somos de Cristo, hermanos? Amén. ¿Es usted de Cristo, sí o no? Amén. Querido, entonces Dios le da a usted la salvación. No es arrogancia, queridos. No es que usted diga que es salvo y que eso ya significa salvo, siempre salvo. Pero la Biblia dice, queridos, que si usted cree en Cristo Jesús, usted necesita tener seguridad en Cristo Jesús, ¿sí o no? La salvación, querido, te la da Dios. Y hoy vengo a hablarte de eso precisamente. Cristo Jesús, hermanos, murió por ti y murió por mí. Y dice la Biblia, hermanos, dice algo hermoso. Lo terrible, queridos, no sucedió, queridos, en la cruz. Lo terrible no sucedió Jesús colgado en la cruz. Lo feo, lo terrible no es que Jesús haya sido escupido, le hayan jalado los cabellos, lo hayan abofeteado, lo hayan humillado, lo hayan clavado, querido, con unos clavos tremendos, o le hayan atravesado su corazón con una lanza. Eso no es lo terrible, queridos. Lo terrible no sucedió en la cruz. Lo terrible, querido, sucedió en el monte de los olivos. Cristo Jesús cargó con tu pecado. Cristo Jesús cargó también con mi pecado, queridos. Y no solamente con mi pecado y tu pecado. Cristo Jesús cargó con tus culpas también, querido. ¿Te acuerdas cuando te equivocabas? Y que estabas esperando que llegara papá para regañarme. ¿Cómo te sentías? Eso lo sintió Cristo Jesús, hermanos, por toda la humanidad. Cristo Jesús es provisión para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo digo, alabamos el nombre de Dios. Amén. Él murió por ti y él murió por mí, querido y querida. Eso fue lo terrible. Hasta la mentira, querido, escucha bien, hasta la mentira más pequeña que tú has hecho, querido y querida, eso lo cargó Cristo Jesús. Y lo hizo por amor a ti. Amén. La Biblia, se cumple lo que dice la Biblia. ¿Amas a Cristo Jesús o no lo amas, querido y querida? Amén. Lo amamos. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, ¿verdad que sí? Amén. Hoy te vengo a presentar la salvación. Y es por eso, queridos, por la justicia que Cristo Jesús se cumplió ahí en la cruz, es por eso que nosotros podemos ser salvos. Y hoy también vengo a hablar de la justicia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la palabra de Dios, hermanos. Así que dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no hagan según la carne, según qué, hermanos. Según el Espíritu, hermanos. Hermanos, el fundamento, hermanos, de la justificación del ser humano, del Hijo de Dios, es la muerte de Cristo, ¿sí o no? Amén. Y la muerte de Cristo, hermanos, cuando tú hablas de la muerte de Cristo, de la justificación, de lo que Dios hizo por ti en la cruz, tenemos que hablar, hermanos, de tres cosas. Número uno, de la propiciación. Número uno, ¿qué es, hermanos? Propiciación. Número dos, hermanos, la redención. ¿Cuál es la segunda parte, hermanos? Redención, exactamente. Y número tres, hermanos, justificación. Dios muere por sus hijos. El Dios mismo, querido, increíblemente baja a la tierra a morir por ti. Ángeles, queridos, no lo entienden. Dice la sierva del Señor. Propiciación. ¿Qué significa propiciación, hermanos? Es lo que Dios da. Es lo que Dios da del santuario para que tú seas salvo. ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús, queridos. Propiciación. Pero la Biblia, hermanos, también habla de redención. ¿Qué significa redención, hermanos? Tiene que ver esa palabra redención con el mercado de esclavos, con la compra y venta de esclavos, queridos. Cristo Jesús murió por ti.
En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, hermanos, da una carta, envía una carta a los romanos. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, queridos de Dios. Siervo de Jesucristo, dulos, esclavo. Y Pablo sabe, queridos, que es un esclavo. Y Pablo sabe y vive como vive porque Pablo sabe quién es. Pablo sabe, queridos, que es un hijo de Dios, ¿sí o no? Amén. Usted, querido, y usted, querida, es un hijo y una hija de Dios. Necesitamos, queridos y queridas, vivir como un hijo y como una hija de Dios, ¿sí o no? Amén. Al vivir, queridos, como un hijo y como un hijo de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Representar al Dios del cielo, queridos. ¿Es hermoso o no es hermoso? Cristo Jesús, querido, nos compró con su sangre hermoso. ¿Y qué significa justificación, hermanos? Esto tiene que ver con, no sé si haya aquí algún abogado, justificación tiene que ver con lo jurídico, queridos hermanos, con lo legal. Y es lo que Dios hace, hermanos, ahí en la cruz. ¿Qué hizo? Murió por ti. Entonces, por la muerte de Cristo Jesús, tú eres declarado justo. Y yo digo la voz en nombre de Dios. Amén. Somos liberados de la culpa del pecado. Y eso es por el sacrificio de Cristo Jesús. Yo no me canso, hermanos, de alabar su santo nombre. Porque nuestro Dios lo merece, ¿sí o no? Amén. Juan capítulo 3, versículo 17 y 21, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Juan capítulo 3, versículos del 17 al 21. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Porque Dios, dice, envió a su Hijo al mundo para qué, hermanos. ¿No lo envió para qué? Dice para condenar al mundo, sino ¿qué dice? Para que el mundo sea salvo por ahí, hermanos. El versículo 18, miren lo que dice. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz que es Cristo Jesús vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a Cristo Jesús, queridos. Increíble. Porque sus obras, ¿qué dice, hermanos? Eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz que es Cristo Jesús y no se acerca a Cristo Jesús para que sus obras no sean reprendidas, queridos. Y dice el 21. Mas el que hace la verdad se acerca a la luz que es Cristo Jesús para que se manifieste. Y dice que, hermanos, que sus obras son hechas en quién, hermanos. En Dios. Hermanos, la Biblia dice que cuando usted acepta a Cristo Jesús, Dios le da la salvación. Pero tristemente a veces nos separamos de Dios, queridos. Dentro, hermanos, dentro. Miren, les voy a decir algo. Ayer lo dije y se lo voy a repetir hoy. Yo sé que la mayoría de los que están aquí, no la mayoría, todos vienen aquí porque realmente quieren tener un encuentro ahí arriba en el cielo, cara a cara con Dios, ¿sí o no? Amén. Pero muchas veces, hermanos, nos jala el mundo. Y la Biblia, hermanos, eso lo condena. ¿Por qué? Porque hay otros que quieren entrar también a la salvación, pero no entran. ¿Por qué? Por nuestro testimonio, querido, ¿sí o no? Necesitamos realmente vivir nuestras vidas creyendo lo que dice la palabra de Dios, hermanos. El gran yo soy. ¿Qué significa el gran yo soy? Yo estoy siempre presente. Dios está siempre presente, querido, querida. Y no es para qué, hermanos, para apuntarte, para juzgarte. Es para darte salvación, querido. Necesitamos creer que Cristo Jesús está presente. En cada momento, queridos. Hay obras, queridos, de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne, hermanos? Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué es lo que nos dice? Gálatas 5, 19 al 21. Versículo 5. Versículo 19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son, ¿qué, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta ahí no hay ningún problema con los cristianos, queridos. No vamos a andar allí haciendo, pero ¿qué pasa, hermanos, con lo siguiente? ¿Qué es lo que nos dice? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hermanos, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Acerca de las cuales os declaro que los que las practiquen, ¿qué dice, hermanos? No heredarán el reino de los cielos, hermanos. Si usted está, hermanos, con disensiones dentro de la iglesia, ¿dice la Biblia que usted va a heredar el reino de los cielos? No, queridos. ¿Verdad que necesitamos reflejar el carácter de Cristo Jesús? Amén. ¿Jesús amaba o no amaba a sus semejantes, hermanos? ¿Sí? Amén. Dice la Biblia, hermanos, en Gálatas 5, 22 y 23, las obras del Espíritu, hermanos, hermosas. La obra del Espíritu, hermanos, es lo que va a hacer que tú vivas de acuerdo a cómo tienes que vivir. Y como lo dice la Biblia, hermanos. Y dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice, santo, hermanos.
¿Qué significa santo, hermanos? Apartado. La Biblia dice que los hijos de Dios, cuando son bautizados, cuando aceptan a Cristo Jesús y Dios les da salvación y vida eterna, entonces Dios los aparta. Los aparta con un fin divino, hermanos. ¿Y cuál es ese fin divino, hermanos? Presentar a Cristo Jesús con tu vida. ¿Sí o no, hermanos? Querido, cuando usted presente, querido papá, querida mamá, querido esposo o esposa, que no está aquí tu hijo, o no está aquí tu esposa, o no está aquí tu esposa, o tu esposo, cuando usted presenta a Cristo Jesús, yo le aseguro, querido, y lo digo en el nombre de Jesús, que su esposo, o su hijo, o su hija que está afuera, con su testimonio, vendrá a los pies de Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Así que, hermanos, dice, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, hermanos, para su pueblo, Dios, versículo 2, no os conforméis a este siglo, queridos. ¿Qué es lo que está diciendo? No vivas como este mundo. No veas lo que ve este mundo. No comas lo que come este mundo. No escuches lo que escucha este mundo. ¿Sí o no, hermanos? Necesitamos, hermanos, apartarnos para Dios, queridos y queridas. Nosotros, hermanos, no necesitamos ser carnales, queridos y queridas. La Biblia dice, hermanos, que nosotros necesitamos ser espirituales. Y los hijos de Dios, queridos, los hijos de Dios, escuchan bien, leen la carta de amor. ¿Sí saben cuál es la carta de amor? Esta, queridos, es la carta de amor. Aquí nos dice lo que Dios piensa de su Hijo. ¿Y qué es lo que piensa Dios Padre de su Hijo Cristo Jesús? ¿Lo ama o no lo ama? Amén. Necesitamos leer la palabra de Dios, hermanos. Es una carta de amor que Dios te ha dado a ti, que Dios ha presentado para que tú vivas de acuerdo como Él quiere que tú vivas, ¿sí o no, hermanos? Amén. Pero, hermanos, también hay naturales. ¿Y quiénes son esos naturales, hermanos? Los que no han conocido todavía a Dios. No lo conocen, queridos. Y nuestro trabajo como hijos de Dios es presentar a Cristo Jesús para que vengan también y conozcan al Hijo de Dios, hermanos. ¿Verdad que sí? Necesitamos trabajar para Dios, hermanos. ¿Y quiénes son los carnales, hermanos? Pues los que una vez fueron naturales, que no creían en Dios, pero después conocieron a Cristo Jesús, conocieron a su primer amor y después se separaron increíblemente, hermanos. Nos hemos separado muchas veces de Dios. Pero querido hermano y hermana, hay una parábola que dice y habla, hermanos, de un hijo pródigo que se había ido. Pero a mí me gusta, porque ese padre amoroso estaba esperando o no estaba esperando a su hijo. ¿Corrió a abrazarlo o no corrió a abrazarlo? ¿Le besó o no le besó el cuello? ¿A qué orilla ese muchacho? Puro puerco, vamos a hacer. ¿Verdad que sí? ¿Lo mandó a bañar? Sí. ¿Lo mandó a cambiar? Sí. ¿Le hizo una fiesta, queridos? Sí. ¿Lo criticó a su hijo? No, queridos. ¿Se dan cuenta? Necesitamos actuar, queridos, como el padre. No como el hijo mayor, que dice la parábola. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, habla de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y a quién nos dio? A Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Y también, queridos, habla no solamente de la gracia. Nuestro Dios es lleno de misericordia. Dios no nos da, queridos, lo que sí merecemos. ¿Y qué merecemos? La muerte, queridos, exactamente. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús vino a morir en la cruz, queridos. Y nos instituyó nuevamente para irnos nuevamente frente a frente y vivir para siempre con nuestro Padre del Eterno. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios. ¿Por quién murió, hermanos, Cristo Jesús? Cristo Jesús murió, hermanos, por 4 tipos de personas. Y lo dice, hermanos, para adelantarme un poquito, en Romanos capítulo 5, versículo 6 y versículo 8 y 10. ¿Creen el país ahí, hermanos? Romanos capítulo 5, hermanos. Ahí nos habla por quién murió Cristo Jesús. Y la Biblia, hermanos, dice que Cristo Jesús murió por los débiles, número 1. Número 2, murió por los impíos. Número 3, murió por los pecadores y también murió increíblemente, hermanos, por sus enemigos. ¿Quiénes son los débiles, hermanos? Los que no saben cómo alcanzar salvación. ¿Verdad que allá afuera hay gente buena que paga sus impuestos, que no se pasa los altos, que, ¿verdad que sí? Pero no van a ser salvos, queridos, si tú no le presentas a Cristo Jesús. No van a alcanzar salvación, hermanos, porque el único medio, queridos, para que alguien alcance salvación, ¿qué es? Cristo Jesús nada más. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y qué, hermanos. Y la verdad, nadie, hermano, va a alcanzar salvación sin Cristo Jesús. Tenemos una gran responsabilidad, queridos y queridas, como hijos de Dios. ¿Y quiénes son, hermanos? Los débiles, los impíos, los que, hermanos, no les importa nada de las cosas de Dios. ¿Hay gente así allá afuera? Sí. Pero, querido, lo reto, presenta a Cristo Jesús.
Preséntaselo y Dios les agarra ese corazón duro, hermanos, y se los convierte, hermanos, en un corazón hermoso y precioso para la honra y gloria de Dios. Necesitamos, hermanos, trabajar para Cristo Jesús. Hay pecadores, hermanos, también. Dios también, hermanos. ¿Quiénes son sus pecadores? Los que no dieron en el blanco. Dios les presentó, hizo toda la creación en 6 días. Y después creó al ser humano y a Eva. A Adán y a Eva. ¿Y qué les dijo? Mis muchachos, aquí está todo. Lo hice bueno en gran manera. Para ti y para ti. ¿Qué sucedió, hermanos? Pecaron. Se equivocaron. Pero gloria a Dios que vino Cristo Jesús, hermanos. Pablo dice, fíjense lo hermoso que dice Pablo. Pablo dice que en Adán todos mueren, ¿sí o no? Pero en Cristo todos serán vivificados. Cuando usted en Cristo, querido, cambia su vida. Cuando usted acepta a Cristo, cambia completamente su vida, querido. Puede haber guerras, puede haber tristezas, hermanos, puede haber desgracias, pero siempre será mejor a tu lado con Cristo Jesús, ¿sí o no, hermanos? Amén. Eso es lo más hermoso. Romanos, hermanos, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, hermanos, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, hermanos. Nosotros necesitamos entender eso, hermanos, que Dios nos ha comprado. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, hermanos. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, porque los cuales, dice, son de Dios. Cristo Jesús te compró, querido y querida. Un siervo hace lo que quiere, querido. No. ¿Qué hace? Lo que dice su amo, ¿sí o no? Dios quiere que tú vivas como Él quiere que vivas, querido. Y Dios no te hace esclavo, querido. Escucha bien, y escucha bien, querida. Dios no te hace esclavo para maltratarte. Dios te hace esclavo para derramar ricas y hermosas bendiciones del cielo para sus hijos, ¿sí o no? Yo digo alabados al nombre de Dios. Eso es hermoso, hermanos. ¿Por qué Dios puede declararnos justos, hermanos? Miren, aquí esto lo escribí hace algún tiempo. Miren lo que dice aquí. Dice, Dios puede declararnos justos por la obra perfecta de Cristo Jesús, que hizo a nuestro favor. La paga del pecado es muerte. Cristo Jesús pagó con su vida nuestra muerte. Así somos declarados justos. Cristo con su muerte venció a la muerte, hermanos. Cristo ahora siendo nuestro sustituto, somos vistos en el amado. Yo digo alabados al nombre de Dios. ¿Sí o no? Amén. Ahora Dios Padre ya no te ve a ti. Ahora te ve en ti a Cristo Jesús. Y yo digo alabado sea el nombre de Dios. Por eso Dios te da la salvación, querido. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Romanos, hermanos. Esto es hermoso, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Y esto es hermoso, hermanos. No debemos, hermanos, de preocuparnos. Debemos de ocuparnos en las cosas de Dios, ¿sí o no? Fíjense lo que dice Romanos 8, 34. Y dice, ¿quién es el que condenará? Miren, hermanos, esta pregunta te la hace Pablo a ti, querido. Y te la hace también a ti, querido vecino. Yo no sé si es la primera vez que tú vienes aquí, pero este versículo, esta palabra de Dios te la está diciendo hoy a ti personalmente, y también a ti, querido y querida. Y dice, ¿quién te va a condenar? Dice, Cristo es el que murió. Más aún, dice, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también, querido, dice, intercede por nosotros. Y yo alabado sea el nombre de Dios, Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Dice, ese que murió también resucitó, dice, que es Cristo Jesús. Y no solamente resucitó, dice, sino que está a la diestra de Dios. Y si está a la diestra de Dios y está en su trono, quiere decir que ese que subió, ese que murió y ese que resucitó también es Dios, ¿sí o no, hermanos? Y no solamente eso, hermanos. La Biblia dice que ese que está allí, que se le dio todo el juicio, está intercediendo por ti. ¿La tenemos segura o no la tenemos segura, hermanos? Nuestra salvación, queridos, está segura, asegurada y firmada. Y sobre todo, hermanos, lo más hermoso, sellada en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea Dios. Esa es la salvación que Dios te da. No te preocupes. Ocúpate, querido, en Dios. Ocúpate en las cosas de Dios. La salvación, queridos, allá afuera, ¿verdad que se ha hecho un ciclo de la salvación allá afuera? ¿Verdad que hay gente ahí haciendo cosas que no tiene que hacer? Vagando hasta el suelo, queridos, en nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a veces se entienden mal, hermanos, algunos versículos. Y apunté unos aquí, hermanos. Romanos 8:34, hermanos. Vayan ahí. Romanos capítulo 10, hermanos, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice? Hay versículos, en verdad, que sí aparentan decir algo, pero no es lo que dicen verdaderamente, hermanos. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Y dice la palabra de Dios. Y dice, hermanos, porque el fin, la palabra es telos, hermanos, porque el fin de la ley
es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Habían escuchado ese versículo, hermanos? ¿Verdad que dice que el fin, o sea, ahí ya se acabó, ¿ves? O sea, que vino Cristo Jesús y ya ahí se acabó la ley. No, queridos. El fin es propósito, hermanos. El propósito, hermanos, ¿de qué? De la ley es Cristo, queridos. Usted se equivoca, la ley lo manda a Cristo, ¿sí o no? Sí. La ley te muestra tu pecado, pero abogado tenemos para tu Padre, a Jesucristo, el justo. Yo digo gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3:24, es lo que nos dice. Otro versículo también que muchas veces se malentiende, hermanos. Gálatas 3:24. Y dice, hermano, Gálatas 3:24, dice la palabra de Dios. La ley, pues, ha sido nuestro ayo. Ayo, hermanos, ahí en el original es pedagogo, hermanos. ¿Alguien ha estudiado aquí pedagogía? ¿Alguien que sea maestro? ¿No hay nadie? Aquí está, hermano, aquí está el director. Sí. Entonces, es el pedagogo, hermanos. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, la ley, pues, ha sido nuestro pedagogo, dice, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos, ¿qué dice, hermanos? Justificados por la fe. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Pénales. Ya tengo aquí mi modelo, en el buen sentido de la palabra, hermanos. Miren, aquí está, hermanos. Yo soy la ley, hermanos. Yo soy el pedagogo, el año, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Antes, hermanos, anteriormente, había hermanos esclavos. Y los griegos lo que hacían, la gente rica tenían a un esclavo. Aquí yo soy el esclavo. Pues. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro a Andresito, que es el hijo de ese hombre adinerado y de la familia esa adinerada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, que soy el pedagogo, lo llevo de la mano. Ya le da un poquito de vergüenza que lo agarre de la mano. Lo llevo de la mano y lo llevo ¿a dónde, hermanos? A Cristo, a la escuela. Entonces, ¿qué es la función, hermanos? ¿Cuál es la función del ayo, hermanos? De la ley. ¿Cuál es la función? Agarrarlo usted y llevarlo a Cristo Jesús. Y yo digo alabanza en nombre de Dios, hermanos. ¿Se entendió o no se entendió? Ya. Eso es hermoso, hermanos. Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 20. ¿Qué es lo que nos dice? Romanos capítulo 5, versículo 20, hermanos. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 5, 20. Amén. Y esto es hermoso, hermanos. Si sabes súper mal entendido eso, queridos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué dice, hermanos? ¿Verdad que pareciera que ahí está la ley para que abunde el pecado? ¿Verdad que parece que dice eso? Y luego dice, pero donde el pecado abundó, ¿qué dice, hermanos? Sobreabundó la gracia. ¿Abundó o no abundó el pecado, hermanos? Sí. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva, queridos. Desde el primer pecado y hasta el segundo pecado. ¿Cuál fue el segundo pecado? Cuando Caín mata a su hermano. Y dice la Biblia que abundó desde ahí, hermanos, el pecado. Ese pecado está ¿desde cuándo? Desde el cuerpo. ¿Y hasta cuándo va a perdurar, hermanos? Hasta que se cierre, hermanos, la puerta de la gracia. Hasta ahí. Pero es más grande, hermanos. Sobreabundó la gracia con la muerte de Cristo Jesús. Dios mismo bajó y te dio la salvación. Por eso, queridos, Dios es tan grande que sobreabundó su gracia en Cristo Jesús, hermanos. Eso es hermoso, hermanos. Proverbios, hermanos. Proverbios. Ser hermoso, hermanos. La senda de los justos, queridos y queridas, es como la luz de la aurora. La aurora, hermanos, cuando usted en el este, en el oriente, que va saliendo el sol, ¿verdad que no sale el sol así de repente? ¿Verdad que se ve ahí como una aurora? ¿Verdad que sí? Muy bonito. ¿Verdad que sí? El sol no aparece, queridos, desde que amanece allá arriba. No. ¿Cuándo es cuando está en su máximo esplendor? A las 12 del mediodía, queridos. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es, hermanos, ese es el camino, queridos, de cada uno de los cristianos. Usted cuando se bautiza, usted cuando toma una decisión, usted ya es transformado así completamente. No, queridos. Va en ascenso, queridos. Pero siempre, queridos, es un consejo que nos da la Biblia. Los ojos tienen que estar puestos en quién. En Cristo. En Cristo Jesús. Exactamente. Puestos los ojos en Jesús, el autor, queridos, y consumador de nuestra fe, queridos. No tienen usted que mirar al frente. No tiene que mirar usted atrás, compararse con el de atrás. No tiene que compararse con el lado izquierdo, el lado derecho, porque ahí le aseguro que usted posiblemente viva mejor que el que está al lado de atrás o enfrente o a un lado. ¿Verdad que sí? Compárese con Cristo Jesús. Y cuando usted se compare con Cristo Jesús, usted se va a ver, hermanos queridos, usted se va a dar cuenta que usted es todo. Porque cuando alguien está cerca de Cristo Jesús, no se cree sano. No se cree mejor. Se cree peor, queridos, porque vive en la presencia de nuestro Dios. El nombre que tiene que ser alabado siempre, queridos, por los hijos de Dios, es el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia. Mateo, hermanos. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Ya vamos a ir terminando. Mateo, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos?
Había una reunión, hermanos. Y Jesús les estaba aconsejando, hermanos. ¿Cómo eran los escribas y fariseos? ¿Verdad que aparentaban que guardaban la ley? ¿Que hacían las cosas de Dios, sí o no, hermanos? Y Jesús les dice, hermanos, a todos los que estaban escritos, y apunta hacia los escribas y los fariseos, hermanos. ¿Y qué les dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, dice, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Guau! Ahí digan, oye, pues ya, nos perdimos. Pero ¿cuál es esa justicia, queridos, mayor que la de los escribas y fariseos, hermanos? Jeremías, hermanos, vayan a Jeremías 23, 5 y 6, hermanos, es hermoso. ¿Cuál es, hermanos, la justicia que es mayor a la de los escribas y fariseos? Es decir, a la de los religiosos, queridos. ¿Cuál es? Jeremías 23, 5 y 6. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Jeremías capítulo 5, versículos 5 y 6. Me dicen amén cuando ya no tengan, hermanos. Y este versículo, ahí nos vamos a parar porque es hermoso, hermanos. Dice la Biblia, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, es decir, el Mesías, hermanos. Y dice, y reinará como rey, y será prudente, y hará justicia, dice, y juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, y que es el Israel espiritual, queridos, usted y yo, vivirá seguro. Y este es el nombre con que le llamarán, hermanos, Jehová, justicia nuestra. Yo digo la base del nombre de Dios, hermanos. Dios, justicia nuestra. Jesucristo, queridos, justicia nuestra. Es por eso que tú alcanzas salvación y vida eterna, por la justicia de Cristo Jesús, queridos. Es por eso. En 1888, queridos, ¿sí sabían ustedes? Levanten la mano. ¿Quién sabía, hermanos, que Cristo Jesús estaba a punto de venir aquí a la tierra? ¿Alguien lo sabía? Sí. Amén. Cristo Jesús, hermanos, iba a venir, queridos. ¿Por qué no vino? Un mensaje precioso, hermano, que se estaba predicando por dos hombres, un doctor y un pastor, hermanos, Wagner y Jones. ¿Y qué era lo que ellos estaban predicando, hermanos? Ellos estaban diciendo, Jehová, justicia nuestra, decía. Usted es salvo por lo que hizo Cristo Jesús. Usted no es salvo por guardar el sábado. ¿Se le dijo de qué es? Nuestra religión, queridos, escuchen bien, nuestra religión no nos va a salvar. Quien nos salva es una persona y esa persona es Cristo Jesús, hermano. Eso se les predicó. ¿Y no lo quisieron entender? Dijeron, no, pero ¿cómo? ¿Estás viendo ya el movimiento pentecostal que dice que salvo nada más siempre salvo? Que yo ya no tengo que hacer nada y que si yo tomo una decisión, yo me voy a salvar y ahí queda todo. Y no es así, queridos. Hay un mensaje, hermanos. Ese mensaje se dio. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Dice el mensaje. Se manifestó prejuicio. Elena Pedro Guayín dijo. Se manifestó prejuicio, oposición contra el mensaje que el Señor envió. ¿Quién envió ese mensaje, hermanos? ¿Esos dos hombres o el Señor? El Señor, dice, envió por medio de los hermanos Wagner y John, dice. Y luego dice, hermano, Satanás logró cerrar los ojos de muchos para que no discerniesen la luz que Dios, hermanos, había dado a su pueblo. Imagínense, hermanos, Dios había dado un mensaje, hermanos. ¿Y qué decía ese mensaje? El testimonio es para los ministros, dice. El Señor, en su gran misericordia, dice ella, envió un preciosísimo, hermanos, dice el mensaje. Y hermanos, ella, cuando menciona preciosísimo, es muy poco. Si acaso unas 5 veces nada más en todos sus escritos, hermanos. Miles y miles de escritos. Esa palabra la funcionan como 5 veces nada más. Y fíjense lo que dice. Envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores A.T. Jones y Wagner, dice. Este mensaje, ¿qué debía hacer, hermanos? Presentar, dice, en forma más prominente ante el mundo. ¿A quién, hermanos? A un Salvador levantado que es Cristo Jesús. El sacrificio por los pecados del mundo presentaba la justificación por la fe en el garante que es Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, si esto, hermanos, se está diciendo, no vamos a entrar en controversias, hermanos. La Biblia lo dice. Y también lo dice la sierva del Señor, hermanos. Y hombres, hermanos, se levantarán, ¿a qué? A contradecir lo que les acabo de decir, hermanos. Eso va a pasar y está sucediendo, queridos. ¿Qué dice también ella en la reunión que era, hermanos? 1888, el 31 de julio, dice. Es una gran mentira de Satanás, dice ella, hermanos. ¿De quién, hermanos? A ver, ¿de quién? ¿Verdad que queda claro que es de Satanás? Dice, es una gran mentira de Satanás que la ley de Dios, dice, hermanos, no puede ser obedecida por los seres creados. Eso dice Satanás, hermanos. Y luego dice, desde el principio la doctrina especial del adversario de Dios y del hombre ha sido que la ley de Dios era defectuosa y censurable. Siempre la ha presentado la regia ley de la libertad como ¿qué, hermanos? Como opresiva e insoportable. La ha declarado como, hermanos, un yugo de servidumbre. Ha declarado Satanás que es imposible para el hombre obedecer los preceptos de Jehová, hermanos. Y luego dice, este ha sido y es todavía el trabajo de ¿quién, hermanos? Satanás. Entonces, ¿qué dice la Biblia?
que los hijos de Dios, antes de que venga Cristo Jesús, van a obedecerle a Dios perfectamente, y que incluso, hermanos, van a obedecer la ley y no van a pecar incluso, hermanos, ni siquiera con el pensamiento. Eso dice la Biblia, hermanos. La Biblia eso lo dice. Y lo dice incluso la doctrina, la única doctrina que la entiende la iglesia adventista, hermanos, el santuario. Cuando Cristo Jesús, hermanos, salga del santuario, ¿el que va a decir? El que es justo, sea injusto. El que es injusto, siga siendo ¿qué? Injusto, queridos, exactamente. Y el que es alto, siga siendo santo, queridos. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Cuando Cristo Jesús salga del santuario, habrá, hermanos, hombres ahí, 244,000. La última generación, hermanos. Eso es un número simbólico, no lo sabemos. Pero la Biblia dice, hermanos, ¿qué es lo que dice? Que ellos estarán de pie, hermanos, obedeciendo a Cristo Jesús, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Si alguien usted, hermano, se acerca y le dice, es que sabes que eso es mentira. Usted no puede obedecer la ley. Eso es mentira, eso es una doctrina satánica, queridos. La Biblia dice, la sierva del Señor lo dice, y lo verifica también la Biblia de Judas, hermanos. Capítulo 1, versículo 24, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Dice, ¿qué es lo que dice? Dice que somos transformados, hermanos. Así es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos transformados, hermanos. Y dice que aquel, dice, que es poderoso para guardarnos, dice, en muchas versiones dice sin caída, para nosotros dice sin pecado. Dios te puede mantener aquí, hermanos, viviendo en santidad. Y es por el poder de Dios. Entonces estamos hablando aquí del legalismo, queridos. Es por el poder de Dios, queridos. La salvación, hermanos, la salvación del Hijo de Dios está asegurada, queridos. La palabra fe, ¿verdad que nosotros para ser salvos necesitamos creer, tener fe en Cristo Jesús? ¿Verdad que sí eso dice la Biblia? Esa palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento es amán. Y la palabra amán, hermanos, significa, ¿qué significa? Creerle a Dios. Es no creer en Dios, es creerle a Dios. ¿A quién? A aquel, hermanos, que tiene una experiencia con Dios. Cara a cara, queridos. Pero hoy en día, hermanos, allá afuera, con nuestros amigos protestantes, ¿de qué se está hablando, queridos? Está diciendo que no. Usted nada más ya crea y así es algo. Pero hermano, no se está dando otra palabra que deriva también de la palabra amán. Y esa palabra es emuna, hermanos. ¿Qué significa emuna, hermanos? Usted cree en Dios y por eso es obediente. Yo digo la voz en nombre de Dios. Lo obedecemos no para ser salvos, queridos y queridas. Y también para ti que eres visita, que no sé quién está aquí de visita. Nosotros, los adventistas del séptimo día, no obedecemos a Dios para ser salvos. Nosotros obedecemos la ley de Dios porque Dios nos hará la salvación. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y le voy a decir a ver si puedes poner la siguiente diapositiva. Cuento una historia, queridos. Una historia de unos esclavos ahí por los 1800, queridos. Y había un esclavo, hermanos, que se llamaba el esclavo José. Y ese esclavo, hermanos, predominaba, llamaba la atención, hermanos, porque estaba fuerte. ¿Ya vieron cuáles de todos los que están ahí? Fuertísimo, hermanos. Y cuando alguien se le acercaba y lo quería comprar, José decía, yo no voy a trabajar, decía él. A mí ni me compres porque yo no voy a trabajar. Y pues todos se hacían a un lado, queridos. Entonces un día llegó una persona y le dijo, yo no voy a comprar. ¡Ay! Ni me compran, le digo, porque yo no voy a trabajar. A mí, mira, y se volteaba, entonces tenía la espalda llena de latigazos, terriblemente, unas marcas horribles, porque no lo hacían trabajar, queridos. Se lo lleva, hermanos, lo compró. Y entonces le dice, mira José, aquí está este documento, ábrelo, déjatelo leer. No sé leer. Y entonces José empezó a leer y le dice, ahora yo al aceptar ser esclavo de dicha persona, decía él, entonces dice, yo voy a recibir, decía ahí, esta hermosa casa. Y le dicen, y volvió José a ver a esa persona que lo había mirado. Y le dice, mira, ahí está la casa, una casa hermosa, hermano, de 2 pisos, bonita. Esto incluye, siguió leyendo José, un lago hermoso que estaba ahí en el lago. Todas esas vacas, había como 10 vacas, gallinas, había de todo, hermanos. Y entonces al final decía, y aparte te hago libre. Es hermoso, no es hermoso eso. Y entonces, hermanos, ¿qué hizo José? José se agachó, se hincó y le dijo, amo, ¿qué quieres que haga? ¿Se entendió o no se entendió? Amén. ¿Te compró o no te compró el Señor? Amén. ¿Te compró o no te compró para ser libre? Amén. Alabemos, hermanos, con nuestro testimonio a Cristo Jesús, que Dios nos bendiga.